Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Un saludo fraterno para todos los que se conectan en esta noche. Una invitación especial del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Esta noche es especial porque queremos dar respuesta a una coyuntura del momento. Sabemos que la tarea que tenemos como centro bíblico es reflexionar también en estos nuevos entornos y contextos que nos presenta la realidad. Por eso esta noche vamos a tener esta grata experiencia de compartir con Rosana Adriana qué es lo que realmente está pasando en este territorio. Pero antes de darle paso a ella, vamos a pedirle el favor a Vivian para que sea ella la que nos oriente en este momento de oración. Bueno, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Yo creo que el motivo de este conversatorio em, mm, nos mantiene también atentos a las dinámicas actuales, pero también a cómo nosotras y nosotros desde nuestros corazones también podemos motivar particularmente aspectos pacíficos, aspectos de justicia, o más bien dinámicas de justicia, dinámicas pacíficas. En ese orden de ideas, les invito a escuchar por un instante este fragmento, este pequeño versículo bíblico que nos hace una invitación. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos ponemos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias por este momento para vivir esta experiencia y para también contribuir desde nuestra propia esencia al ejercicio de la paz, la misericordia y la justicia. Amén. Gracias, Bien, Vivian, por este momento de oración y ahora el Padre William entonces nos presenta quién nos va a acompañar esta tarde. Padre William. nuevamente muy buenas noches con todos ustedes y hemos querido dividir este momento pues en varios segmentos, ¿verdad? En un primer momento vamos a mirar algo, pero muy brevemente relacionado con Irán, tanto en la Sagrada Escritura, luego un poco la historia reciente. Y después de ese momento presentaremos a quien nos acompaña en el conversatorio, a Roxana. Entonces, en este momento, hermana Ana Francisca nos va a hacer una pequeña presentación, pues, de cómo aparece eh, Irán, digamos así, o Persia, para ser más exactos o más precisos, en la Sagrada Escritura. Muchas gracias, William. Muy buenas noches para todos. Pues nosotros como centro bíblico, lo que más nos ocupa, digamos, en nuestro quehacer pastoral es el acercamiento a la Sagrada Escritura. Y pues bien es cierto que vamos a hablar del contexto actual de lo que está ocurriendo en Irán y sus alrededores, pero que tiene que ver también con todo el Medio Oriente e incluso con nuestra América también, que está involucrada, ¿verdad? Pero no podemos abrir el conversatorio sin referirnos a este gran imperio que hace parte de nuestra historia sagrada. Nosotros llegamos a conocer bien
gracias a la presencia de Ciro el Grande, la imagen que tenemos frente a nosotros, ¿verdad? Y de manera particular también, aunque no esté detalladamente eh, presentado en la Sagrada Escritura, el famoso rollo de Ciro, ¿verdad? El famoso que vemos también acá. Entonces, ¿cuál es ese momento cumbre y tan importante del pueblo persa? ¿Verdad? Todavía no vamos a hablar del pueblo persa que es Irán en la Sagrada Escritura. Y nosotros hablamos sobre todo de este gran imperio que llega después de Babilonia. Babilonia pues se convierte en el lugar de los exiliados, el lugar donde el pueblo de Israel estará allí exiliado, pero se va a convertir también en el imperio que les va a dar la libertad, con Ciro a la cabeza. Ciro el Grande, con Ciro la Aqueménida, fue este imperio. Toda una historia que irá hasta Darío I, Darío II, y luego pues terminará en el momento en que lleguen los griegos con Alejandro Magno. Siempre es un tiempo largo, son varios siglos, como podemos ver, de duración de este gran imperio que abarcó todo lo que podemos ver en la parte por la zona verde. Un texto bíblico muy importante para nosotros es el de Isaías. Isaías, sobre todo el segundo Isaías, que va a hacer mención de Ciro. Nosotros hemos dicho y siempre hablamos del Mesías, pero a veces nos olvidamos que el gran hombre marcado con este título de Mesías fue Ciro, el grande fundador del Imperio Aqueménida, fundador pues, de esto que será luego el Imperio Persa. Y Isaías 45 son varios textos que hacen referencia a Ciro el Grande, pero de manera particular Isaías 45 del 1 al 3, donde dice: Así dice el Señor a su ungido Ciro, a quien lleva de la mano. Doblegaré ante ti las naciones, desarmaré a los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se les cerrarán. Yo iré delante de ti, allanándote cerros, haré trizas las puertas de bronce, arrancaré los cerrojos de hierro, te daré tesoros ocultos, caudales escondidos. Así sabrás que yo soy el Señor, que te llamo por tu nombre, el Dios de Israel. Y este texto es muy importante porque prácticamente estamos llamando Mesías a Ciro el Grande. Él será el Mesías, aquel que le va a dar la libertad a Israel. Y hay otros atributos que encontramos acerca de Ciro en la Escritura. Por ejemplo, él es llamado el justiciero del Señor, el pastor del Señor, el amado del Señor. Todo esto en Isaías, que es el libro que va a poner a Ciro de manera pues muy relevante. En la parte de abajo de la imagen que tenemos de Ciro, vemos lo que llamamos el rollo de Ciro. Este famoso rollo, muy importante, se ha convertido en la primera carta o en la primera declaración de derechos humanos que tenemos en la historia. Hacia él remonta los derechos humanos. Y Naciones Unidas, ¿cierto? Declaró, como por allá en 1970, creo, que este era la primera declaración de derechos humanos porque Ciro, o se le atribuye a él, ¿verdad? Pero viene de los persas, pues habla de la libertad, del derecho a tener una tierra, del derecho a una nación, del derecho a una lengua, del derecho al trabajo también, incluso hasta el pago que se debe hacer por el trabajo, por el jornal. Luego más adelante vamos a ir un momentico al libro de Esdras, porque es con Esdras y Nehemías que nosotros sabemos que se va a terminar prácticamente esta época del exilio para retornar a la tierra de Israel. Y así se abre el libro de Esdras, diciendo: el año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Ciro, rey de Persia, decreta: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan a este pueblo, que su Dios los acompañe y suban a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Esto simplemente como introducción para decir cómo Irán está presente en nuestra escritura.
es un pueblo más allá de la Mesopotamia, porque Mesopotamia pues es prácticamente Irak, pero pasando los montes Sagros, más allá está Persia. Y allá es donde vamos a ir ahora, porque ese lugar será el actual Irán. Bien, aquí tienen ustedes dos mapas, porque sería muy amplio abordar pues toda la historia de Irán, pero los mapas que están viendo ustedes, el de la izquierda, es lo que fue el Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial, y el mapa de la derecha después prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Los países, como pueden ver ustedes allí, Egipto, Irak, Jordania, Siria, la misma Arabia Saudí, son países relativamente jóvenes, ¿verdad? Países relativamente jóvenes, de 1900 y Así tanto. me deja Por crecer. ejemplo, Israel es de 1948, después Siria de 1943, Irak de 1930, Jordania de 1946, Chipre 1960, Egipto 1922. Dicho de una u otra forma, eh, son países prácticamente del siglo XX, algunos casi de mediados del siglo XX, países relativamente jóvenes, lo que muestra pues la azarosa historia de esa parte del mundo. Algunos pequeños datos, no vamos a abordar, como ya les hemos comentado, pues toda la historia de Irán sería muy complejo, pero algunos pequeños datos que pueden ser de interés para nosotros como para entender un poquito todo eso. La revolución iraní o islámica en 1979, cuando yo era niño, recuerdo cuando era niño, siempre escuchaba de mis papás y en los noticieros básicamente tres guerras. Yo crecí como con tres guerras, ¿verdad? La guerra de Irán e Irak, que duró desde el año 80 hasta el año 88, de 1980 a 1988. Después la otra guerra, pues que yo también escuchaba de niño, era la famosa guerra de las Malvinas. Aquí hay varias personas que son de Argentina, la guerra de las Malvinas, y la otra guerra, desgraciadamente, entre Perú y Ecuador. Esas eran las guerras eh, que aparecían en los noticieros cuando yo era niño. Por lo tanto, muchos de nosotros seguramente hemos escuchado de la guerra entre Irak e Irán. Irak, curiosamente, fue apoyado por Estados Unidos, mientras que Irán era apoyado por Rusia. Era también un poco la época de la Guerra Fría. Y curiosamente, Saddam Hussein, pues, fue apoyado por Estados Unidos en algún momento. Ya más recientemente, concretamente el año pasado, lo que nosotros denominamos la Guerra de los 12 días, en junio del 2025, y es algo que debe ser tenido en consideración porque el presidente de Estados Unidos manifestó que se había destruido total y completamente, son sus palabras, la infraestructura nuclear iraní. Eso no lo perdamos de vista, por favor, porque es un elemento que está presente también en lo que ha sucedido la semana pasada contra Irán. Luego, el 28 de febrero, pues de este año ya, o sea, el sábado de la semana pasada, comenzó una guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Y las razones son muchas, algunas son muy complejas, difíciles de entender también, pero lo que está sobre la mesa es básicamente el peligro nuclear de Irán, a pesar de lo que Donald Trump dijo el año pasado después del bombardeo que hizo a ese país. Luego también se argumenta un cambio de régimen, se habla mucho de un régimen tirano, es una teocracia que está oprimiendo a la población, no hay libertad, entre otras cosas más, pero parece que es difícil un cambio de régimen, entre otras cosas,
porque se tendría que hacer una incursión terrestre, cosa que ni Estados Unidos ni Israel quieren realizar por varios motivos. En primer lugar, por una geografía complicada que tiene Irán, pero al mismo tiempo porque Irán pues también tiene cerca de 1 millón de soldados, ¿verdad? Tiene una fuerza terrestre importante en este momento. La aviación iraniana e igualmente la armada iraniana ha sido prácticamente aniquilada, según lo que comentan los medios de comunicación, pero todavía tiene una guardia terrestre muy fuerte, un ejército muy fuerte que hace imposible prácticamente una incursión pues por tierra. Se está apelando a algunos grupos minoritarios, algunos de ellos separatistas como los kurdos, para poder realizar esa especie de cambio de régimen, pero con ejército en tierra. Ahora, Irán no es una nación homogénea, como pueden ver en la última línea de la lámina, hay persas, azaríes, kurdos, árabes, baluchíes. La imagen que les vamos a mostrar en este momento, que está tomada de la Deutsche Welle, de un video proporcionado o elaborado por la Deutsche Welle, muestra los distintos tipos de etnias que hay al interior de Irán. La mayoría, lo que está en verde, son persas, pero también, como pueden ver ustedes, hay azaríes, la parte morada, kurdos, que son este grupo que está intentando ser conquistado por Estados Unidos e Israel, como para hacerse, pues, con el control de pronto del país. Los árabes, también hay una parte árabe, y al mismo tiempo balauchíes, la parte azul. Otro elemento que debemos tener en consideración es de pronto el único país en esa parte del mundo musulmana, pero con un islamismo diferente del resto de los demás países musulmanes, porque ellos son chiíes, mientras que los otros son suníes, y los chiíes son, por así decir, de la creencia de que debería existir una especie de continuidad, pues, casi familiar del poder. No son tan democráticos que digamos. Y al mismo tiempo no son árabes, son persas, lo que les hace diferentes también de los países vecinos. Los motivos que dijimos anteriormente, pues son los esgrimidos, pero ¿cuáles podrían ser los reales motivos del conflicto? Hay varios en realidad. Hay un elemento que está pesando y Donald Trump parece que está salpicado por varios escándalos. Uno de ellos tiene que ver con el caso Epstein, es decir, este hombre que hizo de el abuso sexual a menores, a niñas, prácticamente su negocio. Parece que él está salpicado. Hay algunos que se preguntan de si, por ejemplo, el ataque a Irán no sea una manipulación. Seguramente se conocen o se saben cosas de él y lo están manipulando. Otro elemento que también se debe tener en consideración es que parece, y esto por las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, hechas justamente el 5 de marzo, es decir, hace poquitos días, ya después del ataque, parece que Israel tenía planes de atacar y prácticamente habría como forzado o involucrado a Estados Unidos en este ataque. Otro elemento que también se debe tener en cuenta es el deseo que siempre ha manifestado Israel de eliminar a Irán a manera de una pieza más en este dominó geopolítico. Si nosotros hacemos memoria, vamos a ver cómo primero se atacó Líbano, después Irak, después Siria, después Libia, después Egipto, luego desde los ataques del 11 o del 7, perdón, de octubre del 2023, pues también Palestina y sobre todo la Franja de Gaza, ahora Irán, aunque también los bombardeos de Israel están dirigidos a Líbano. No solamente la parte sur del Líbano, sino también la capital, Beirut. Por lo tanto, parecería de que hay toda una política
por eliminar a aquellos países circundantes de Israel que pueden suponer una amenaza según pues el pensamiento israelí. También se está poniendo sobre la mesa el deseo que tendría Israel, sobre todo su primer ministro, de hacer el Gran Israel o de crear el Gran Israel, una potencia que iría desde el Mediterráneo básicamente hasta Mesopotamia. También hay algunos que hablan pues del deseo que tiene el mismo primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de evitar unos juicios pendientes por corrupción. Parecería que si no hubiese conflicto y él tuviese que dejar el poder, tendría que enfrentar a la justicia de ese país. Pero ya la hermana Ana Francisca mencionó hace un ratito de que hay algo que nos toca a nosotros. Y es interesante ver cómo hace unas semanas prácticamente se atacó Venezuela, sobre pretexto de liberar Venezuela. Pero el mismo Donald Trump en algún momento dijo de que se le tenía que dar 30 millones de barriles de petróleo, después ya no eran 30, eran 50, y hace unos pocos días, antes incluso de este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, habló de Venezuela y sobre todo de la que está ahora como presidente, de que estaban cooperando, de que era un buen gobierno, estaban cooperando y habían ya enviado 80 millones de barriles de petróleo. Entonces, es interesante también ver esa especie de relación entre lo que sucede con Venezuela y lo que está pasando en este momento con Irán. Parecería de que no hay un interés de darle a Venezuela, por ejemplo, un gobierno, una autonomía, sino más bien apoderarse del petróleo. Lo mismo sucedería con Irán. No es tanto un darle la libertad a ese pueblo, por las declaraciones del primer ministro de Israel, se logra inferir eso, pero también de Estados Unidos. Cuando uno escucha atentamente las declaraciones de Donald Trump, uno se da cuenta de que en el fondo es el petróleo y quitarle probablemente las posibilidades energéticas, particularmente a Rusia y a China, que son pues dos países que se presentan como potencias emergentes. Otro elemento, lo que aparece en la parte final de esta lámina, la salud mental de los gobernantes. Cuando uno analiza también el comportamiento de los que están al frente de los distintos países, uno descubre que algo puede haber allí, un poco hasta de infantilismo. Por ejemplo, la manera que tiene Donald Trump de dar la mano a otros presidentes, esa especie de juego para ver quién tiene más fuerza con el presidente de Francia. El presidente de Francia que sale cantando la Marsellesa delante de un submarino nuclear en una clara actitud hipócrita, porque mientras que prohíben a Irán el uso de la energía atómica, ellos se presentan como los que pueden jugar efectivamente con la energía nuclear. Eh, Curiosamente, Irán forma parte también del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, pero por ejemplo hay otros países, comenzando por Israel, que parece que tiene armas nucleares, pero que no forma parte de ningún tratado. Entonces, ¿hasta qué punto los que están al frente están actuando con una relativa responsabilidad? Todo eso también merece ser tenido en consideración, ¿verdad? ¿Cuánto va a durar la guerra? Pues eso depende de los arsenales de Estados Unidos, de Israel y de Irán. Evidentemente, el más desfavorecido es Irán. Primero, porque no tiene una gran capacidad de producción de armas como lo tiene Estados Unidos o incluso el mismo Israel. Otro elemento que juega en contra de Irán es el que no tiene apoyo. China y Rusia no le están apoyando. Se ha dicho últimamente de que tal vez Rusia le está proporcionando inteligencia militar para que pueda atacar de modo preciso a los objetivos que está atacando, pero eso tampoco ha sido confirmado. Aparte de unas declaraciones de las autoridades chinas y rusas
y rusas no hay más manifestación de apoyo a Irán, cosa que no sucede con Estados Unidos o con Israel, en donde incluso el Reino Unido ya ha autorizado el uso de sus bases militares, sobre todo en Chipre. Después ya Francia ha desplegado unos portaaviones y submarinos, entre otras cosas para proteger pues la salida y la entrada de buques por el estrecho de Hormuz a Irán y poder abastecer el petróleo, poder continuar con el petróleo. Quienes le han prometido también armas a Israel y a Estados Unidos son el Reino Unido, Francia, la misma Ucrania. Estaba escuchando yo las declaraciones de Volodymyr Zelensky y decía de que le han pedido ayuda y que él acude en ayuda pues de Estados Unidos y de Israel, ¿verdad? En este conflicto. Eso es un poco irónico. Argentina también se ha sumado al apoyo en favor de Estados Unidos y de Israel. Después, todo dependerá también de quienes se involucren directamente en el conflicto. Nosotros hemos visto cómo Irán ha atacado a los países vecinos a su territorio. Pero en el fondo hay que tener mucho cuidado. Parece que no ha sido un ataque a esos países como tal, sino más bien a las bases que Estados Unidos tiene en esos países. Pero una manera de probablemente forzar a esos países para que detengan a Estados Unidos pues en el ataque. Y por otro lado, probablemente porque le es más difícil o más complicado atacar a Israel por los sistemas de defensa que tiene. Es un conflicto que tiene distintos frentes, por lo menos 4 son los que yo he logrado identificar. Un frente militar, lo que todos los días estamos viendo. También hay unos ataques desde el punto de vista de la cibernética, hackeos a programas, utilización, por ejemplo, de cámaras de seguridad. Parece que Israel tuvo control de las cámaras de seguridad de varios lugares o de varias zonas de Irán. El servicio de inteligencia, que también juega un papel importante. Parece que Estados Unidos y sobre todo Israel, apoyados por el Mossad, están ya haciendo una serie de ataques en suelo iraniano muy precisos, manejan información sobre los líderes, dónde viven, direcciones precisas, pero también la desinformación o una información pues tendenciosa entra en juego aquí. No nos olvidemos que la guerra o las guerras se hacen de muchísimas formas, de muchas maneras. También la parte económica, y todos ya comenzamos a sentir cómo sube el precio del petróleo y eso evidentemente puede afectarnos y de hecho que nos va a afectar a todos. Dependerá también de cuánto tiempo sea capaz de aguantar Irán o cuánto tiempo se prolonguen los distintos ataques que se están realizando. ¿Quién ganará la guerra? ¿No? Si queremos verlo de esta manera, pues nadie gana una guerra. La humanidad sufre una especie de retroceso, pero militarmente, de hecho, y eso no tiene ningún tipo de duda, que Estados Unidos e Israel y en un corto plazo pueden ganar militarmente el conflicto, por lo que ya se mencionó anteriormente, ¿verdad? No existe una fuerza militar en el planeta que sea capaz de hacer frente a Estados Unidos en este momento. Ahora, Donald Trump también está obligado de una u otra forma a ganar este conflicto. ¿Por qué motivo? Primero, porque parece que él se involucró de motu propio en esta guerra. Él debería haber pedido permiso, pero cuando Estados Unidos está bajo ataque o en amenaza de ataque, el presidente puede hacerlo, cosa que parece que no era este el caso, pero de todos modos él está ya involucrado. No tiene todo el respaldo del país, está siendo cuestionado ya en este momento en Estados Unidos el actuar de Donald Trump con respecto a este conflicto.
Hay también elecciones, ¿verdad? En noviembre de este año, concretamente, hay elecciones en Estados Unidos y todo eso parece que le puede pasar la factura. Hay algunas bajas, parece que ya son 7 los muertos en el ejército norteamericano, muy poco comparado con los cientos de víctimas en Irán y con los más de 8.000 pues damnificados o víctimas en Irán. Es muy poco en realidad, pero de todos modos el pueblo norteamericano es muy sensible frente a las bajas y a llevar a los soldados en ataúdes. Eso es muy complicado. Pero lo único que puede hacer Irán militarmente hablando es resistir. Si lograra, por ejemplo, resistir, como ha dicho, esta mañana estaba escuchando yo en algunos reportes que tiene la posibilidad de aguantar hasta medio año los bombardeos de Estados Unidos y de Israel, si lograse resistir, de pronto podría provocar un desprestigio en el ejército norteamericano, podría poco a poco ganar el respaldo del mundo también, provocaría un poco más de crisis de lo que ya hay en este momento, sobre todo con el precio del petróleo. ¿Quiénes son las víctimas del conflicto? Pues en primer lugar la verdad, ¿no? La verdad es la primera víctima en todo conflicto porque no tenemos acceso a lo que realmente sucede. El derecho internacional, el ataque que está haciendo Estados Unidos e Israel viola el derecho internacional. No existe un ataque preventivo. La población civil es muy triste, por ejemplo, ver cómo el primer día de los bombardeos murieron 180 niñas entre 7 y 12 años en una escuela en Irán. Eso es doloroso y triste por donde se vea. Hay hospitales, colegios bombardeados, pero no solamente hay víctimas en Irán, que superan ya casi los 7.000 muertos en total, sino también hay muertos pues en el mismo Israel, hay muertos también en algunos países del Golfo Pérsico, ¿verdad? También hay muertos, cientos de muertos en el Líbano. La población civil sufre muchísimo, pero también todo el mundo. Por ejemplo, en lugar de producirse un avance, hay una deshumanización. Hay una polarización también y un poco irracional. Yo estaba viendo a los pocos días o al siguiente día nada más de iniciados los ataques, cómo los jefes de Estado se polarizaban y muchas veces sin analizar fríamente la situación o la realidad. Una crisis energética, como ya se ha manifestado, evidentemente los precios pues, de los productos van a cambiar también o van a variar. Esos son como algunos pequeños datos que debemos tener en consideración. Yo voy a compartir ahora con todos ustedes en el chat del grupo una hojita de Word con varios enlaces en donde ustedes pueden encontrar unos análisis de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Personas especializadas, pues que son también entrevistadas en algunos programas serios de noticias, como para poder tener un panorama. Hemos tratado de incluir en esa lista, en esa hoja, opiniones diferentes, ¿no? Y sobre todo, como ya les dije hace un ratito, opiniones de cadenas serias de información que tienen un gran reconocimiento y prestigio. Bien, Bien. buena, pues ya llega el momento de escuchar a Roxana. La hemos esperado, Roxana, ya está con nosotros. Roxana Adriane Baraste. Roxana me dirá si Sí, está muy bien. bien. Sí, Muy muy bien, bien. muy bien. Buenas noches. Muy bien, Roxana. Ella es alemana, pero de origen iraní. Ella es alemana porque nació en Alemania, pero es de origen iraní. Sus ancestros son persas. Voy a hablar fácilmente, rápidamente, pues de su currículum, porque también pues nos interesa saber quién nos va a hablar en este momento, ¿verdad? Ella tiene una maestría en antropología social y cultural realizada en Alemania.
tiene también una maestría en estudios iraníes. Ella es socióloga y etnóloga, así que tiene una vasta formación que le ayuda también a poder hablarnos a nosotros y comentarnos lo que acontece en esta región del mundo. Es cofacilitadora en seminarios de preparación para voluntariado internacional juvenil, educación política y reflexión intercultural, y es por estos medios que ella llega aquí a América Latina, donde ha trabajado en Colombia, Brasil, también ha estado en África, en Mozambique, y en estos momentos está en Colombia. Así fue como el padre William la conoció, se conocieron en Venta Quemada, ¿cierto? Allá en ese pedacito donde está el centro bíblico aquí en Colombia. Así que Roxana está con nosotros esta noche. Habría mucho para decir de ella, tendría mucho más para contarles, pero de las lenguas también me interesa esta partidita de las lenguas, porque ella, pues su lengua son el alemán, el persa y el español. Así que ella nos va a hablar en español, en muy buen español, muy colombiano, porque dice su merced también, ¿cierto? Porque dice su merced, y nosotros podremos dialogar con ella, pues, en nuestra propia lengua. Roxana, bienvenida, qué alegría que puedas acompañarnos, estar con nosotros esta noche. Para nosotros es muy grato. Yo veo que hay algunas manos levantadas. Por favor, preguntas, las dejamos todas para el final. Así que en este momento vamos a oír a Roxana. Buenas noches para todos. Primero que todo, una pregunta técnica que yo también quería compartir mi PowerPoint, pero en este momento no sé cómo lo puedo compartir. Ya te di la posibilidad. Tú vas a la flechita A en ver, verde y ya puedes compartir. ok, un momento. Mm, si algo, yo también le envié la presentación al padre William, por si la podría compartir, porque no sé, no me está saliendo ahí los documentos, o sea, no me aparecen los documentos para compartir. Perdón. Bueno, entonces el padre la comparte. Muchas gracias. Listo. No sé qué pasa. No sé si no puede compartirlo. Sí, ya. ¿Ya lo están viendo? No, No, aún no, no. todavía no. Que yo No, tampoco lo puedo ver. tranquila que nadie lo está viendo. Todavía no lo está compartiendo. Bueno, gracias.
Bien, Roxana, entonces todos te oímos. Bueno, entonces buenas noches para todos. Me alegra mucho poder estar aquí. Y pues yo soy de Alemania, pero también tengo orígenes iraníes. Entonces yo crecí como entre esos dos países, entre Alemania y Irán. Y siempre viví allá, entonces pues también tengo mucho contexto y pues en mis estudios también he seguido como viendo más el país y eh, lo que está pasando allá. Entonces, primero que todo, pues quiero dar unos datos básicos que tal vez nos pueden interesar. Pues actualmente el nombre oficial del país es y como capital tenemos y tiene una población aproximadamente de 87 millones de personas y el idioma oficial es el persa, que también lo llamamos farsi. Y como ya han dicho anteriormente, la religión es en mayoría el Islam Shia, aunque pues en el país también existen otras religiones, como también cristianos o el Islam suní, pero pues son en la minoría. Y pues también el gobierno practica y, em, digamos, promueve esa religión del Islam chiita. Y no, además el territorio de Irán son 1,64 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, podemos seguir a la siguiente plantilla. Em, sí, y pues yo quiero empezar con alguna cosa que tal vez primero, digamos, uno se pregunta que por qué tiene que ver eso algo con pues lo que está pasando ahora en Irán con la guerra, que es el movimiento de mujeres. Entonces ya pues antes de la Revolución Islámica, que fue en el 1979, que fue una revolución con la que el actual gobierno, que está ahora, llegó al poder. Y pues en esta revolución se quitó un gobierno de monarquía y se instaló este gobierno islámico. Y pues en la virtual hubo durante la Revolución Constitucional en el 1905 y 1925, si nos vamos como un poco más atrás en el tiempo, hubo ya, digamos, un movimiento de mujeres que también después durante el gobierno del monarca que se llama Reza Shah o que está conocido así, fueron aumentadas mucho las posibilidades para las mujeres y hubo muchas asociaciones y entonces igualmente el gobierno del monarca fue un poco, digamos, centralista y trataba de mantener como las mujeres después en una sola organización. Y entonces con la Revolución Islámica también las mujeres en Irán tenían como la esperanza de poder participar más y por eso pues participaban mucho en las protestas contra la monarquía. Y entonces, sí, así muchos esperaban como más libertad, más igualdad y también en mejores condiciones económicas. Em, entonces, luego de esta revolución islámica, em, podemos otra vez pasar al siguiente. Gracias. Que se instaló el régimen islámico que está hoy en día aún en poder, aunque está con otro líder. Em, pues aunque las mujeres tenían muchas esperanzas, y pues no solamente las mujeres, también toda la población iraní con esta revolución tenía mucha esperanza para un mejor gobierno, para más libertades, pero
lastimosamente no fue así y con la revolución, mientras se instalaba el gobierno islámico, los derechos de las mujeres fueron mucho más, eh, bueno, denegadas y ya no tenían los mismos derechos, tenían que, o sea, estaban obligadas a colocarse el velo y ya no, digamos, tenían nada casi nada de derechos, nada de derechos de participación en la sociedad. Y esta situación con la mujer iraní sigue hasta hoy en día. Y quiero por eso pasar como a algo que pasó en el año 2022, que fue como una revolución de mujeres que también tiene que ver mucho con la situación actual, porque con esta revolución, como empezó una gran, o sea, la gente ya no estaba tan contenta con su régimen, em, ya no les gustaba este gobierno que tenían. Si podemos seguir a la siguiente. Y, em, bueno, me está haciendo falta una, pero ahorita llego a eso. Entonces, pues en el 2022 habían muchas protestas de mujeres y también desde el gobierno mataron a una joven iraní que era también de la minoría kurda y la mataron supuestamente porque ella no colocaba, o sea, no se colocaba el velo correctamente. Entonces, así fue que empezó una gran revolución y muchas mujeres salían a las calles. También hubieron muchos muertos y yo siento que en el 2022 con este levante de las mujeres, pues se pudieron, o sea, se pudo primero que todo armar también como un grupo que fue realmente muy en contra también de lo que está haciendo el gobierno actual. Y entonces ahora llegamos a algo que pasó justo antes de la guerra actual, que fueron también protestas dentro del país que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 y comenzaron en la capital de Teherán. Y esas protestas no fueron, digamos, primeramente por unos derechos de mujeres, sino se motivaron por la situación económica, que la moneda está ahí, las cosas se están poniendo muy caras, entonces muchos negociantes cerraron sus tiendas y salieron a las calles. Y esas protestas se extendieron muy rápido entre todo el país. Y mientras la gente salía a protestar, el régimen respondió con mucha violencia. Y en estas protestas que duraron hasta este año, hasta más o menos eh, febrero, hubieron muchos muertos, o sea, hablamos de miles de muertos que fueron matados por el gobierno iraní. Y así el país quedó como en un shock y pues, hay ahora mucha gente, quiero decir, que están también en contra del régimen actual y igualmente, obviamente el régimen, o sea, en Irán también viven personas que sí van con el régimen, pero igualmente, pues más que todo con estas protestas, se diría que, por ejemplo, o sea, ya no les quedaba tiempo a enterrarlos al tiempo, habían muchos cuerpos en las calles y, por ejemplo, el gobierno también obligaba a las personas o a los, por ejemplo, fueron también muchos jóvenes y obligaba a los padres de los jóvenes a decir que ellos son policías o son del régimen
para aumentar las cifras de muertes por su parte y bajarlos pues por la parte civil. Y entonces, em, si los padres o si la gente que estaba buscando los cuerpos no decía que eran, o sea, que eran de esta parte, que eran de régimen, tenían que o pagar mucha plata o no les entregaban pues el cuerpo de su familiar. Entonces, esto fue algo que pasó muy recientemente, antes de que empezó toda la situación de la guerra. Em, Podemos seguir. Bueno, eso es lo que ya conté ahorita, entonces podemos seguir otra, gracias. Sí, aquí vemos unas fotos también del movimiento de mujeres y que también siguieron o son muy actuales hasta hoy en día también en la guerra, que es que en la foto que es como muy colorida vemos a esa muchacha que mataron en el 2022 que se llama Mahsa Amini. Pues ella se ha hecho como el símbolo, también es un símbolo por libertad del país y por la- del gobierno actual iraní. Podemos otra vez seguir. Sí, y pues ahorita quiero empezar a hablar muy corto de la guerra porque ya hemos escuchado también muchos, digamos, razones por diferentes partes de Israel, Estados Unidos. Y pues la guerra comenzó con ataques militares de Israel y Estados Unidos contra Irán. Y pues primero que todo, los objetivos fueron las bases militares y también más que todo el liderazgo político iraní. Entonces, durante estos ataques, sí se murió el líder religioso, el líder supremo, Ali Khamenei, que mm, para dar un poco de contexto sobre eso, em, él es como en todos los temas políticos en el país, él tiene la última palabra. O sea, Irán también tiene un presidente, pero digamos, este líder religioso está por encima del presidente y tiene, digamos, todo el poder en el país. Entonces, en los ataques, él se murió y em, después de la muerte, pues duró un poco, pero ya hoy en día sabemos que el gobierno iraní ha nombrado al hijo del anterior líder, Mojtaba Khomeini, de Irán. Y pues también, obviamente, después de los ataques, Irán también dio respuesta y ha atacado a Israel y bases también estadounidenses y también bases en otros países. O sea, también hemos escuchado que han habido explosiones en los Emiratos Árabes y pues diferentes partes de la región. Y entonces, pues lastimosamente, mm, ya esta guerra no solamente afecta, digamos, al liderazgo político y a las bases, digamos, de la política, sino también ya está causando muchas muertes civiles en toda la región, porque ya también se ha extendido hasta el Líbano y pues en Irán, en Israel, en todos los países em, hubieron muchos muertos desde este entonces. Podemos seguir otro. Mm, sí, pues actualmente también se está escuchando más de los kurdos, que como ya hemos escuchado es una minoría étnica que no solamente vive en Irán, sino también en Irak, en Turquía, en Siria, y pues ellos en todos los países son una minoría que siempre tenía que luchar por sus derechos y digamos no está vista igual como
el resto de la población. Y pues el gobierno iraní también tiene como un cierto temor de que em, de esas regiones kurdos, porque em, ellos, o sea, desde siempre se han conocido como, o sea, allá como muy rebeldes y que se levantan por sus derechos, y pues ahora se está intentando a usarlos, digamos, desde Estados Unidos en contra el régimen. Y además se está pues extendiendo la guerra, como ya mencioné, a Líbano, que en Líbano hay un grupo armado que se llama la Hezbollah, y ellos son muy aliados de Irán. O sea, siempre el gobierno iraní los ha estado apoyando financieramente. Entonces, pues ellos también de alguna manera se han involucrado, y pues Israel también ha empezado a atacar fuertemente el Líbano. Y pues eso está, digamos, dando también riesgo que la guerra se esté expandiendo más o sea, ya se ha expandido, pero que aún se esté expandiendo más en, en toda la región. Mm, bueno, y ahora pues una pregunta que es muy interesante, pero que también tiene muchas respuestas diferentes, que creo que yo no las podré responder todas, pero traté de resumir algunas respuestas. ¿Qué piensa la gente iraní? O sea la gente que está dentro del país, o también muchos iraníes que viven fuera en diferentes países, en Estados Unidos, en Europa. Mm, pues obviamente, por un lado tenemos las personas que apoyan el régimen, y también pues la guerra contra los enemigos, que son Estados Unidos e Israel, que también, más que todo, la República Islámica con su líder religioso han estado fortaleciendo, digamos, esta relación de enemigos, y, digamos, está ya básicamente entre la ideología que estos dos países eh, básicamente no merecen, en las palabras de ellos, ser, o sea, existir. Entonces hay como la relación de enemigos igualmente por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, y al revés. Entonces, también en noticias nosotros podemos ver que actualmente en Irán también, o sea, cuando se murió el líder religioso, que salieron mucha gente a la calle y abiertamente, pues dijeron que eso no estaba bien, que habían matado el líder religioso, y estaban, digamos, demuestran públicamente su tristeza. Em, pero por el otro lado también tenemos muchas personas que, la verdad, pues también por mi experiencia digo que son muchísimas, que van en contra el régimen, y pues ellos tienen el deseo que la República Islámica llegue a su fin. Y entonces, cuando se supo que se murió el líder religioso, ellos festejaron. Y entonces, pues esas fiestas y esas manifestaciones de alegría se veía también dentro de Irán, igualmente que también afuera. Entonces, es como una situación muy, muy diferente. O sea, por un lado están los que están tristes, por otro lado los que están festejando. Y entonces hay también un grupo que últimamente parece que está creciendo más y más, que son los que apoyan la vuelta de la monarquía. O sea, está un hijo del antiguo monarca que vive en Estados Unidos, y él está como publicando muchas cosas en redes sociales, y así comunicando con la población iraní, y pues trata como de
volver y decir que él es como una alternativa. Pero bueno, eso es una parte y también hay otros que dicen pues igualmente cuando en el tiempo de la monarquía las cosas no eran perfectas, no había libertad, también había em, o sea, muchos grupos étnicos, mucha gente fue perseguida. Entonces, que ahí está como la pregunta, ¿qué sería otra opción aparte de eso? Porque, digamos, después de tantos años que ya está el régimen islámico, pues hay movimientos como el que expliqué, el movimiento de las mujeres, que es uno muy, muy fuerte, pero igualmente, aparte del antiguo monarca, no hay nadie, o sea, no hay ninguna figura que podría representar el grupo, otro grupo que podría ser un líder o un presidente del país. Podemos seguir. Y sí, aquí traje también unas fotos de ellos. Pues em, por un lado vemos los líderes islámicos, que es primero Ali Khamenei, que era el líder religioso, que ahora se murió en los ataques, y al lado vemos el hijo, que ahora es el líder. Y entonces al otro lado vemos a Reza Pahlavi, que es el hijo del antiguo monarca, el antiguo rey de Irán, y ahí también hay una bandera que últimamente se está usando muchísimo también en la diáspora iraní, que es como una bandera del sol y el león, y eso representa la monarquía. Y pues hay mucha gente que dice que él puede, o por ahora, digamos, hacer algo y hacer una transición a la democracia, democracia, pero hay otra gente que no cree en esa opción, entonces está muy complicado. Igualmente el régimen islámico también, como ya hemos escuchado, no es tan fácil que se acabe de hoy a mañana, em, porque pues por ahora están gobernando y también tienen sus estructuras muy, muy fuertes desde hace 47 años. Entonces es muy difícil acabarlo, digamos, solamente porque se murió el, líder religioso. Em, Podemos seguir. Bueno, y pues sí, para finalizar, yo traje pues unas imágenes que son de mi ciudad de Irán, que es Shiraz, que es la capital cultural del país. Y pues a mí me pasa mucho, también acá en Colombia o hasta en Alemania a veces, que pues la gente siempre dice que, es allá donde es la guerra y donde son muy terroristas. Y pues obviamente ahora es cierto que hay guerra, pero también pues yo toda mi vida he ido allá y no hubo guerra en este sentido como estamos hoy. Entonces quería mostrar que hay muchos lugares muy bonitos como mezquitas que son muy antiguas, y también al otro lado vemos la tumba de un poeta muy famoso que es Hafez. Digamos, él es muy citado por muchos iraníes y eso es la tumba de él y está como dentro de un jardín. Y podemos seguir a otra que traje unas fotos más y ya. Y esto es un jardín que es Bagh Eram, que es, pues los iraníes también son muy famosos por su arquitectura y diseño de jardines, y siempre hay como un pocito de agua, y también los bazares donde se venden muchos tapetes, y sí, o sea, es muy coloroso, muy bonito. Y pues entonces ojalá que algún día otra vez podamos volver a visitar el país y que ya no estén en esta guerra. Y pues esto sería, y tal vez una cosa importante más al final que no lo he mencionado, que actualmente también el régimen y allá está, o sea, ellos apagan el internet. Entonces, digamos, la población iraní se queda como muy limitada
a los exteriores. O sea, ellos básicamente actualmente muy poco se pueden comunicar. Es muy raro que alguien se pueda conectar con algunos filtros que pone el celular y ahí sí pueden escribir un mensaje o pueden llamar al teléfono fijo, pero es muy, muy caro. Entonces es como están muy aislados ahora a este momento. Muchas gracias. Roxana, muchísimas gracias. Muchas gracias por lo que nos has presentado. Ahora vamos pues a iniciar el diálogo, Padre William. Usted Mira, dirige las Roxana, preguntas. muchísimas gracias por lo que pues nos has compartido y en un perfecto español boyacense además, ¿verdad? Para los que son de Colombia, Boyacá es el departamento del altiplano cundiboyacense. Pues vamos a abrir los micrófonos en este momento ordenadamente. Entonces, los que quieran participar, hacer sus preguntas, levantan la manito y pueden activar sus cámaras. El micrófono sí cuando les demos la palabra y a los que tienen la manito levantada les damos la palabra. Por el momento no veo a nadie, no veo a nadie. Y también vamos a compartir tanto la presentación que hicimos la hermana Ana Francisca y yo, como la que hizo Roxana, al igual que la hoja con los enlaces al chat, al chat del Zoom. De pronto, una pequeña cosa a la luz de las fotografías que nos mostró pues, Rosanita al final de su presentación, yo recuerdo, muy bien, entonces ya tenemos una manito levantada, Gloria Falla, ahorita le doy la palabra. La, yo recuerdo la operación Tormenta del Desierto en 1990, desde 1990 hasta 1991. Si mal no estoy, el presidente era George Bush, si él era, y él dijo de que había que ir a poner orden a esos bárbaros del Medio Oriente prácticamente, ¿no? Y que era un pueblo bárbaro y cosas por el estilo. Y un periodista sacó un artículo y dijo que lo que mencionaba el presidente de Estados Unidos era totalmente alejado de la realidad, porque la cultura nuestra, la civilización, comenzó justamente en Mesopotamia, ¿no? En Mesopotamia. De ahí toda la cultura nuestra es mesopotámica. Muy bien, Glorita, tiene el micrófono entonces a su disposición. Bueno, buenas noches, Roxana. Muchas gracias. Muy interesante tu exposición. Igual pues que la hermana Ana Francisca y a Fray. Yo tengo una duda. Llaman emperador al hijo del Shah, pero según tengo entendido, él no era iraní, él era extranjero y fue impuesto por los ingleses. No, o sea, ellos sí son iraníes, em, no son extranjeros. Pues lo que pasa actualmente, digamos, él vive en el exilio, vive en Estados Unidos y pues también como su merced dice, pues antiguamente también hubo intervención de los ingleses y de los rusos en estas partes, pero igualmente, o sea, para responder esa pregunta, esta familia sí es iraní. Ok, muchas gracias. Creo que alguien escribió en el chat, A ver, dice Ana Milena Hernández, dice, como mujer e iraní, ¿consideras que hay probabilidad del fin del régimen, pero qué consecuencias habrá para el pueblo iraní? O sea, si se acaba este régimen, ¿qué consecuencias habría? Es una pregunta muy, muy difícil porque, o sea, pues de esos muchos nos hacemos una pregunta y pues yo realmente también espero que haya la posibilidad de que haya un fin a este régimen. Y creo que si se lograría un cambio democrático, pues que seguramente no se logra de hoy a mañana, pero que pues ahí sí habrían
muchas posibilidades para todo el pueblo iraní, pero pues obviamente también hay personas que teman que al caerse el gobierno entre mucha inseguridad al país y que ya no, o sea, no, porque no hay realmente un representante, por ejemplo, en el movimiento de las mujeres que podría llegar al poder. Entonces está complicado, pero igualmente yo creo que hay mucha gente en Irán que tiene muy buenos pensamientos, muy buenas ideas, que, mm, digamos, de las ideas sí se podría lograr algo, pero no se sabe a cuánto tiempo. Muy bien, y ahora que hablas de buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras, como decían o como dice el credo de zoroastrismo, que nace en Irán también, ¿cierto? Miguel Ángel tiene la mano levantada, pero aquí hay una pregunta, es que ya van como rápido. Dice, y yo creo que Roxana, nosotros, tú sabes, estamos muy lejos del, pues, de esta región y de la situación y del contexto, y escuchamos hablar de kurdos. Entonces, aquí hay una pregunta de Pilar Domínguez. Ella dice, muchas gracias, Roxana. Por favor, ¿cuál es la diferencia de los kurdos y los persas? Y luego le damos la palabra a Miguel Ángel. Pues como yo dije, los kurdos son una etnia. Realmente, yo ahora no puedo decir exactamente de dónde nacieron, pero pues ellos están presentes no solamente en Irán, sino en Turquía también, en Siria, en Irak y en Irán. Entonces ellos comparten territorios ahí y son una étnica minoría que tienen también su propia cultura, sus propias tradiciones y han también tenido en el pasado pues también mucho interés también en Irán también, pero por ejemplo también en Turquía hay un partido de los kurdos que es demasiado, o sea, quiere como su independencia, pero pues también el gobierno turco está muy en contra de eso, o sea, son como un grupo poblacional que han sido muy oprimidos durante el tiempo, pero pues yo, digamos, étnicamente no puedo decir 100% la diferencia. Bueno, William. Muy bien, le escuchamos, Miguel Ángel Gamba. Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí, Miguel Ángel, sí, señor. Eh, y le agradezco mucho por la charla tan instructiva. Y yo, bajo el contexto religioso, quisiera saber, pues me desinformé de pronto por algún medio, la guerra o lo del pueblo iraní nace de Abraham. Yo en el contexto religioso no estoy muy, no sé si alguien de ustedes. No, yo creo que está confundiendo Irak e Irán, ¿verdad? Porque de Irán sí hablamos nosotros que vino de Ur de Caldea, y eso sí queda en Irak, Irak. Pero Irán es más allá, ¿cierto? Después de los Montes Sagros. Entonces Perfecto, creo que hermano. Mil estamos, gracias. lo que sí es, digamos, nosotros tenemos el origen de la religión de Zoroastro. Esa sí es persa, ¿cierto? Que hasta hoy existe y es uno de los monoteísmos. Nosotros siempre hablamos de tres monoteísmos: el Islam, perdón, el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Y se nos olvida hablar del zoroastrismo, que es monoteísta y es muy anterior incluso al mismo judaísmo, ¿verdad, Roxana? Sí, De pronto, un pequeño dato adicional a lo que ya mencionó Ana Francisca, y es que, por ejemplo, el zoroastrismo de pronto es como el monoteísmo más antiguo, pero también
tiene que ver con la vida después de la muerte, o sea, la resurrección, ¿verdad? También son los que proponen esa idea. Puede que a Akenatón, el faraón, se le considere como el primero en haber hecho un esfuerzo por presentar una religión monoteísta, aunque en el fondo lo que Akenatón quería era unificar los distintos dioses, pero propiamente dicho, el monoteísmo más antiguo pues está con Zoroastro. Y otro elemento más de utilidad para la Biblia es que la apocalíptica o el género literario apocalipsis, apocalíptica, también tendría su origen como en la cultura persa. Muy bien, había otra mano levantada aquí de ti y luego admin. No sé si Y a ti te responde y luego admin en ese orden, por favor. Muy buenas noches. ¿Cómo está Roxana? ¿Cómo están todos ustedes, hermanas? Buenas noches. Mi nombre es Edgar Ladino y aparezco como ti porque tengo que ver con la parte de tecnología de la congregación de las hermanas de la presentación. Bueno, para nadie es un secreto, obviamente, que estos regímenes traen mucho dolor a su pueblo, a su propio pueblo, coartándolo de libertades, inclusive libertades básicas, generando muchísima violencia a quien se oponga al régimen y a quien piense diferente, caso, por ejemplo, que sucede con las mujeres en este país. Pero también es muy cierto que Irán tiene una posición estratégica importantísima en el mundo, no solamente por lo que controla el famoso estrecho de Hormuz, por el cual pasan el 20% del petróleo del mundo, pero también porque Irán tiene reservas petroleras, si no estoy mal, más o menos en un 5%. Motivo por el cual, pues, obviamente hay grandes intereses en poder controlar el país. Le quiero preguntar a Roxana cuál es su punto de vista y qué ella piensa con relación a lo que está haciendo Estados Unidos-Israel. ¿Cuál considera ella son los motivos principales de este ataque que está llevando a cabo estos dos países sobre Irán? Y más con el dolor que produce el hecho de que el primer ataque fue prácticamente contra una escuela de niñas en la que murieron más de 140, si no estoy mal. Entonces esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que sí, o sea, 100% son también muchos intereses de poder por parte de Estados Unidos, así, o sea, como hemos visto también o sea, lo que también Trump está diciendo que supuestamente quiere hacer de Palestina. Entonces, yo también siento que obviamente hay unos intereses similares con Irán y igualmente por parte de Israel. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con con este pensamiento y creo que sí, nunca, o sea, eh, ellos nunca van a querer que Irán, digamos, pueda predominar todas sus riquezas que tiene, que son muchísimas, que pues lastimosamente esos países no quieren dejar, eh, bueno, lo que es a estos países, como también ha pasado en Venezuela, creo. Bien. Muy bien, gracias, Rosanita. Y ahora, admin, no sé quién sea admin, tenía la mano levantada también. si no, Noemí. O si no, Noemi, efectivamente. Buenas noches. Hola, Noemi, buenas noches, qué alegría. No, está hablando admin. Buenas Ah, noches, admin. hermana Ana Francisca. Les habla Es Natalia Natalia. Vargas. Sí, es Natalia ya. Bueno, disculpen, yo tengo una pregunta, pues creo que es sencilla. Me nace la inquietud para Rosana. ¿Cómo es esto cómo es esto de un gobierno de teocracia? Es decir, pues de qué manera, ahorita hablábamos de que el 28 de febrero, en esta guerra actual,
pues se dio muerte al líder supremo religioso. Y tengo entendido que el líder supremo religioso está, digamos, como en jerarquía por encima del presidente, pero me nace la inquietud porque como somos culturalmente tan distintos, ¿cómo es esto de que haya una cabeza religiosa ordenando un país? O sea, ¿hasta qué punto se implica pues esa educación religiosa? Si eso también traspasa como a fronteras económicas, de productividad, o si exclusivamente se enfoca es en la parte de la fe, ¿no? Y ya pues el otro o sea, la otra figura de presidente pues se hace cargo como de los asuntos políticos y económicos, pero ¿cómo es esta parte? Muchas gracias, hermana, muchas gracias, Roxana. Bueno, pues eso sí es así que pues en esta teocracia, como se dice, pues la religión y la política básicamente se juntan, entonces no hay separación por esas dos partes. Entonces, sí hay un presidente también, pero lo que pasa también ahí es como o sea, hay elecciones democráticas, digamos, pero para esas elecciones tampoco ahí no puede participar cualquier candidato. Entonces, ahí ellos también son preseleccionados, lo que significa que básicamente este liderazgo religioso tiene el poder o la palabra en todo. O sea, no significa que no existen ministerios, que no existen diferentes parlamentos, grupos políticos. Sí hay, pero igualmente el líder religioso tiene la última palabra en todo y es como el que es sobre todo. Pues básicamente, si lo queremos traducir, pues yo diría que es como un dictador que tiene el mandado sobre todos sus que están debajo. Ok, muchas gracias. Espero que se haya respondido la pregunta. Sí, Es lo está. que se llama el gran ayatola. Sí, señora, sí. ¿Y qué traduce esa palabra exactamente, Roxana? Ayatola. La verdad no sé, yo creo que es árabe porque muchas cosas como de la parte religiosa son del idioma árabe. Entonces, pues, puede ser que es el más grande o algo así, pero no estoy 100% segura. El más alto, sí, el más grande. Sí. Yo le preguntaba a Roxana esta tarde, pues para mí todo el mundo era musulmán. Y sacaron de allá de Irán a los zoroastrianos, tuvieron que salir en algún momento, ¿verdad? Y otras religiones. Pero zoroastriano, digo yo, pero Roxana me decía, no, yo no, yo soy de todos y de nadie, ¿cierto? Mejor dicho, no soy musulmana, ¿de acuerdo? Y pues eso es también, a mí, por ejemplo, me sorprende, ¿verdad? Claro que tú naciste en Alemania, pero yo me imagino que muchas de las jovencitas como tú allá en Irán, pues tienen que ser musulmanas casi también por fuerza, ¿no? Por familia, por herencia, por tradición Ujú, y porque ujú. también se le impone el gobierno. Sí, eso sí, o sea, hay mucha gente, también muchos jóvenes que son religiosos, pero, o sea, pues lastimosamente lo que está pasando porque el gobierno impone tanto a la religión, también ya en los jóvenes se está un poco perdiendo la cultura religiosa porque está como impuesta por la política y están cansados de no tener las libertades. Entonces hay muchos que ya dicen nosotros ya no queremos ver ni nada del Islam, aunque no tiene que significar que el Islam es una mala religión, no, pero pues porque se mezcla con la política pasan también esas tendencias. Y lo que es impuesto por la fuerza, pues, mm, sí. Muy bien, Noemí, le escuchamos después Edgar y luego Ana Milena. Buenas noches, muchas gracias por todas las exposiciones. Quería preguntarle a Rosana, el 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer.
no lo festejamos ni lo celebramos. Hicimos la memoria de la lucha de las mujeres por las 8 horas de trabajo que les costó la vida. Y el movimiento feminista en todo el mundo se vio muy afectado con la matanza de estas niñas. Y estas matanzas las han relacionado directamente con el informe de Epstein, todo el abuso que había hacia los niños, la pedastría. Y mi pregunta es, si el movimiento, ¿qué pasa con el movimiento de mujeres en Irán frente a tanta matanza de niñas, niños, de la población? Es más importante, bueno, ¿qué sienten? Derrocar ese gobierno desde afuera por otro estado externo, o ellas hubieran preferido seguir su propio camino para lograr una revolución. ¿Qué piensan, qué sienten las mujeres ante tanta muerte? Pues yo creo que hay obviamente mucha tristeza, pero al mismo tiempo también mucha rabia. Entonces, estoy segura que también una gran parte de este movimiento de mujeres, que también, o sea, actualmente ellos dicen que ellos prefieren también, digamos, o hubieran obviamente preferido haber ganado esa lucha o poderla ganar en un futuro y poder de sus fuerzas cambiar algo en la región, en el país. Pero siento que también, bueno, está muy politizado actualmente con lo de la guerra. Entonces, o sea, hay también muchos que dicen, pues sí, que Estados Unidos, que Israel, que nos liberen de eso y tal vez así podremos ser libres. Entonces, yo creo que es muy difícil responder solo una cosa, pero que hay como estas diferentes perspectivas. Gracias. Edgar, le escuchamos. Sí, buenas noches. Bueno, estaba escuchando y sí, mi pregunta iba también en eso, en ese sentido. Entiendo que, pues, con la presentación que nos hizo Roxana acerca de las luchas de las mujeres, a propósito de ella a lo largo del tiempo que se dan. Igual, o sea, de alguna manera miraba yo también la famosa primavera árabe, que fue lo que permitió que de alguna manera las mujeres en estos tiempos se pudieran expresar un poco más organizadas y este asunto. Pero, o sea, me sigue causando, pues finalmente el Medio Oriente es una zona que tiene toda una serie de compliques socioeconómicos fuertísimos, tristemente, y pues ha sido una ficha de GTA. Dentro del concierto internacional es una ficha fuerte, lo veíamos en una conversación previa. En este momento, realmente, ¿qué papel está desempeñando el rol de la mujer en Irán, independientemente del momento de guerra y por la violencia como muy puntual que se está viviendo ahora? Sí, frente al régimen, frente a lo que se vive y se espera dentro de la sociedad, dentro del concierto internacional, porque es que generalmente nosotros miramos lo que nos muestran hacia afuera. Y pues uno también, aquí en nuestros países nosotros miramos las bondades de lo que nos muestran aquí y nos satanizan pues lo que no conocemos, que de pronto puede ser mejor, ¿no? Como cuáles han sido esas expectativas pues en Irán desde el punto femenino. Pues para explicar como, digamos, también la actualidad y
las posibilidades que tienen las mujeres. Entonces, pues tal vez a veces como si uno habla de este movimiento, a veces se piensa que de verdad las mujeres no tienen ningún derecho, pero hoy en día no es así. O sea, de hecho también en las universidades las mujeres que salen estudiadas, o sea, ya son más que los hombres, entonces ellas sí hoy en día tienen un rol activo en la sociedad y de participación, pueden ir a trabajar, o sea, ya no está tan regulado, pero igualmente siempre están debajo em, de esa presión. Y había algo más que apuntaba a la pregunta, que yo quería decir otra cosa, pero ahora se me fue. Em, Sí, o sea, entiendo, sí, obviamente lo que tú estás respondiendo finalmente, que obviamente están saliendo, ya hay ciertas libertades más y obviamente más acceso a la educación. No ha garantizado eso disfrute pleno de derechos, porque finalmente tú lo estás diciendo, no son Ujú. todos los derechos, se muestra, pero hacia afuera. Entonces la pregunta iba, ¿cuál es el rol actual? Eh, Previo al proceso ahorita de guerra que se presentó. ¿Cierto? ¿Qué estaba pasando en este momento con la representación femenina? El rol femenino, no solo de su derecho a ser en el proceso del desarrollo humano femenino al que se tiene derecho, pues dentro de su crecimiento educativo, formativo y todo eso, sino un poquitico más allá, ¿no? Porque pues finalmente entiendo que al ser teocracia necesariamente ese es un espacio que de alguna manera sigue siendo muy dominado pues por el hombre, ¿no? Sí, eso sí, sí, es cierto que pues el espacio también político y es muy, sí, dominado por los hombres, pero pues, o sea, realmente yo no, no sé cómo qué quiere decir que hacia afuera con el rol de la mujer no entiendo muy bien. Sí, o sea, aquí pues porque cuando yo hacía la alusión de que a nosotros a veces nos muestran una realidad, pues en general, si uno mira pues, los países que estamos a este lado del charco, pues nos muestran las bondades de todo el estado, del bienestar social del estado, que es lo que se ha vivido en Europa y se intenta vivir en estos países. Y pues lo que desconocemos de Asia, pues no lo satanizan. Entonces es igual, ¿cuál es la información y cuáles eran como las expectativas del rol femenino viendo el mundo exterior que se les presentó pues después de la primavera árabe, todos esos derechos los que se han ganado, ¿no? Es por ahí la pregunta. Y desde esa perspectiva, ¿cuáles eran las expectativas antes de esto? Porque toda guerra frena procesos, tristemente. Es por ahí la pregunta, como en qué andaban el papel femenino dentro de la sociedad iraní en estos momentos previos Ujú, y posteriores a la guerra del 80 y pico. ujú. Pues yo creo que igualmente pues el movimiento se ha ido como desarrollando y pues hoy en día ya la mujer es muy, o sea, ya también no es lo que también nosotros vemos, y también pues ellos ven un papel de una mujer europea, de una mujer mundial ya también por redes sociales, y ya también si uno va a Irán, digamos, ya uno ve también muchas mujeres sin velo, o sea, ya las cosas han cambiado demasiado, no es que, sí, o sea, desde todo ese tiempo de lucha que se ha habido y las cosas que se han visto, yo creo que el papel ha cambiado demasiado con el tiempo y ya no es, pues, digamos, lo que muchos pensamos desde esta perspectiva de afuera, que em, las mujeres no tienen derechos, tienen que usar o sea, sí tienen que usar obligatoriamente el velo, pero ya por resistencia, que es demasiado fuerte, no lo hacen, aunque son, digamos, igualmente supervisados por el gobierno. De pronto un pequeño dato antes de darle la palabra a Ana Milena y con ella ya cerraremos las intervenciones. Hay una película titulada
pues en español la tradujeron como Sin mi hija no, Sin mi hija no. Una película muy interesante para entender evidentemente parte de la cultura iraní, ¿verdad? Es una película basada en una historia de la vida real, de la vida real. Milenita, buenas noches y nuevamente pues gracias por participar. Buenas noches a todos. Roxana, quizás tengas más cercanía con quienes viven esta guerra directamente. ¿Conoces algo de cómo ellos hacen para salvaguardarse de de esta guerra? No sé, tendrán, no sé, hay un protocolo que les indiquen, guarden ropa, tengan agua, bueno, cosas básicas. Y también cómo hacen para la movilización masiva, porque la gente querrá huir, salir y salvarse. Entonces, como al interno de quien vive la guerra, ¿cómo, qué hacen para poder sobrevivir prácticamente? Gracias. Pues realmente yo lastimosamente, o sea, yo quisiera como estar más como en comunicación con personas cercanas para también hablar directo, o sea, qué es lo que pasa, qué es lo que sientes, y eso últimamente no se ha podido por lo que no hay internet. Pero entonces, pues lo que yo escucho como por personas que yo sigo también desde Alemania, pues son como alemanas, iraníes, que también son muy activas entre la diáspora en Alemania y pues ellas publican mucho o dicen mucho que pues eso también es una problemática porque en Irán no hay, no sé, como espacios debajo de la tierra, o sea, solo hay la posibilidad de pronto irse en la capital, en Teherán, a la estación del metro, bajar ahí pero igualmente uno escucha mucho que, por ejemplo, al saber que van a bombardear Teherán y al empezar, pues mucha gente va rápido en los carros para echar gasolina y luego salir de la ciudad pues es una ciudad de millones, entonces se forman trancones inmensos. Y entonces, pues el gobierno, pues eso es lo que dicen también muchos críticos, que el gobierno iraní realmente no está interesado a salvar, digamos, su propia población. O sea, ellos no dan muchas indicaciones del qué hacer o cómo comportarse en ciertas situaciones. De pronto un pequeño dato adicional, estaba escuchando justo esta mañana también en un noticiero de lo que sucede en Haifa. Haifa es el puerto israelí al norte de Israel, ya muy cerca de Líbano. Y estaban hablando de cómo familias desde hace pues bastante tiempo están prácticamente, desde varios días, quiero decir, están prácticamente viviendo en un patio subterráneo, ¿no es cierto? Para protegerse de los ataques y de los bombardeos. Y en algún momento el periodista hacía una comparación entre lo que sucede en Israel, por ejemplo, y lo que pasa en otros países. Y es que en Israel se sabe con varios minutos de anticipación cuando hay ataques. Entonces hay sirenas que van alertando a la población para poderse proteger. En cambio, en otros países, y concretamente en Irán, y más precisamente en Teherán, no hay ese sistema de alerta, lo que hace que los ataques sean pues más devastadores desde el punto de vista humano. Hay dos manos levantadas, se animaron, una que dice Samsung, no sé quién es, y la otra Vivian. Padre, yo, pero recogiendo las preguntas que están en el chat, entonces si quiere, le damos la palabra primero a Ah, bueno, Samson. Viviancita, sí. Ujú. Entonces, Samsung, yo no sé si es coreano el que está ahí o es la marca del celular, pero ahí le escuchamos. Buenas noches, creo que es el mío que no le coloqué el nombre, Tatiana Sepúlveda.
Bueno, Tatiana, Quisiera, te escuchamos. quisiera preguntarle si cuál cree que sea la salida de este conflicto, cómo cree que va a terminar, si hay posibilidades de que esto tenga alguna conclusión o por cuánto tiempo se puede llegar a prolongar. Creo que es muy, muy difícil actualmente para responder. O sea, la verdad no sé. O sea, obviamente por un lado uno, o sea, espero que no sea muy duradero, pero mm, no, o sea, no se puede decir directamente. O sea, me parece ahora en esta situación muy difícil de nombrar un final. De pronto lo que yo voy escuchando, no sé si eso pueda responder a la inquietud de Tatiana, es que no debe ser muy duradera, ¿no? La guerra o el conflicto, por varios motivos. En primer lugar, pues Estados Unidos ha estado también apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia, por lo tanto hay un debilitamiento desde el punto de vista de armas. En segundo lugar, no le conviene a Donald Trump una guerra demasiado larga, porque le afecta políticamente, porque también termina mostrándose como una potencia débil, ¿verdad? Entonces, lo que están haciendo, si ustedes se fijan en los noticieros, escuchan los noticieros, es bombardeando tanto Israel como Estados Unidos lo más intensamente posible. O sea, hay oleadas y oleadas de bombardeos porque, entre otras cosas, Israel también pues quiere aprovechar este momento para debilitar lo más que pueda a Irán antes de que la comunidad internacional ya se ponga de pie. Entonces, desde el punto de vista de duración, no debe ser mucho en realidad. Y también Irán no soportaría, porque la producción que ha tenido de drones y de misiles lo ha estado vendiendo a Rusia, según los medios informativos también. Entonces, si bien es cierto, ha producido armas, pero también las ha vendido. Y por otro lado, el armamento que posee Irán, pues no está a la altura tecnológica de Estados Unidos o del mismo Israel. Pero de pronto haciendo eco a algunos comentarios en el chat, la intención no es instaurar un régimen y sacar adelante a Irán. Definitivamente esa no es la intención. La intención es otra, devastar al país, dejarlo lo más que se pueda devastado. Y basta mirar los países en donde ha habido intervención extranjera: Afganistán, Irak, Libia, el Líbano, después Siria hace poco, ¿verdad? La misma Jordania también. Ahora hay, parece, falsas banderas, o sea, misiles con falsas banderas. Parece que los misiles que se están lanzando, por ejemplo, sobre Chipre o sobre Turquía, no son propiamente dicho iranianos. Entonces hay un intento de pronto por desestabilizar un poco más la región, y algunos dicen que probablemente la próxima víctima sea Turquía, otro país abiertamente hostil o por lo menos contrario a Israel. Eso es un poco lo que se presenta, el panorama es ese. Y como alguien también comentó pues en el chat, detrás está evidentemente el tener el control absoluto y pleno del petróleo, lo que ya sucede con Venezuela. Pensábamos de que Venezuela iba a cambiar, no, no ha cambiado nada. Y la líder y la que estuvo ahí como líder opositora, María Corina Machado, simplemente ha sido alguien a quien han utilizado, pero sin ningún beneficio para el pueblo venezolano. Ahora Venezuela es un gran aliado de Estados Unidos, un gran cooperador de Estados Unidos, porque básicamente pues le proporciona el petróleo que necesita. Entonces, Viviancita y luego Lourdes. Bueno, entonces voy a recoger aquí algunas preguntas. La primera está en sintonía
un poco con lo que el padre estaba diciendo ahora, y es la siguiente. ¿Puede existir autonomía en Irán bajo una intervención externa guiada por intereses geopolíticos? ¿Puede existir autonomía en Irán bajo una intervención externa guiada por intereses políticos? La verdad no, o sea, creo que no. Es imposible porque sí son otros intereses que no son al favor de lo que, bueno, de la misma población del país. Entonces, Creo que se ah, paralizó. los que dicen que supuestamente sí es la única salvación, pero yo tampoco creo. Ok. Ahora, Bueno, tal la vez siguiente. un poquito complementando lo que mencionaba Roxana, pues el hijo del ayatolá que fue asesinado el 28, ahora es el nuevo líder religioso, pero como no ha sido designado por Estados Unidos, ya es un objetivo militar. Entonces, Donald Trump, por ejemplo, está diciendo que él no va a aceptar ningún gobernante que no sea aprobado por él, ¿no? Que no sea aprobado por él. Entonces, en el fondo no es tanto buscar la liberación de Irán, lo que yo al menos percibo, sino más bien es controlar el país. Lourdes, le escuchamos. Bueno, creo que Lourdes, Lo que pasa que no podía activar mi bocina. Lo que me llama la atención, sí, que el líder religioso le está dando asilo a Estados Unidos. Entonces, eso quiere decir que los intereses del líder religiosos van acordes a los intereses, o mejor dicho, los intereses de Estados Unidos son los que pueden convenir en cuanto al ideal de el líder religioso, porque por eso también le está dando asilo a Estados Unidos. Entonces, en determinado momento usted me contestaba ya la interrogante que tenía, que puede designar de acuerdo a, en cualquier momento a que siga gobernando el hijo de este líder religioso que han, han matado. Que han Ay, acabado con él. ujú. Creo que hay como una confusión Sí, aquí porque por un lado, o sea, bueno, está el líder religioso que ahora el hijo sigo el liderazgo y entonces por otro lado hay un hijo del antiguo monarca que no, ellos no eran los mismos como está ahora ese gobierno, no están así aliados con la religión. Él está en Estados Unidos y digamos está mandando sus pensamientos y diciendo que de pronto él puede ser una manera de democratizar el país. Pero los líderes religiosos que están en Irán actualmente, ellos no tienen para nada los mismos intereses que tiene Estados Unidos. Ok. sí, es una confusión, sí, señora. Bien, pues Roxana, nosotros queremos agradecerle. Yo sé que hay muchas preguntas realmente en el chat. Vivian tiene, yo creo que todo un cuaderno lleno de preguntas. De pronto nos repetimos en algunas preguntas, nuestros comentarios ya pues también van unos, digamos, queriendo preguntar o saber sobre la situación allá. Y por ejemplo, lo de las mujeres me parece muy interesante porque eso quizás no todo lo tenemos en la mira, ¿verdad?
Pues la otra, como vemos desde afuera, ya el padre William también nos hizo una gran exposición. Tú, cómo lo se ve desde adentro, también nos estás ayudando prácticamente a ver otras cosas que no veíamos. Habría muchas más preguntas, sin duda. Deseos hasta de ir a conocer los jardines de Irán, de conocer mucho más de lo que, porque ignoramos. Para nosotros realmente es lo que nos llega por los medios de comunicación. Pero creo que de primera mano lo estamos teniendo de ti, una exposición. Quizás quisiéramos ahondar más y más, pero ya creo que llegamos al límite también del tiempo. Son casi las 10 de la noche. Les agradecemos infinitamente a todos los que se conectaron y de manera muy, muy especial a ti, Roxana. Gracias, te luce la ruana. Muy bien la ruana. Para los que no son colombianos y no están en Colombia, ella tiene puesta una ruana típica de Boyacá, de la región en la que está. Un ¿Cierto? poncho. Estás muy culturada. Muy bien, un Un poncho. poncho para que se entienda. Pues Un poncho Roxanita para linda, muchísimas gracias también. Según tengo entendido, dentro de poco debes volver a Alemania. Quiera Dios que tu estadía en Colombia pues haya sido también de mucho provecho para ti, muy gratificante, que Colombia te haya dejado en el corazón cosas bonitas. Tú decías en algún momento de que de pronto hay un velo un poco oscuro frente a las personas de Irán y desgraciadamente también hay un velo oscuro sobre América Latina y de modo particular sobre algunos países de América Latina, México, Colombia, Perú, Ecuador, ¿verdad? Quiera Dios pues que te lleves lo mejor de esta tierra, de este pueblo que también desea salir adelante, vivir en paz, vivir con justicia y sobre todo que haber, por haber experimentado el sufrimiento de la guerra, desea la paz para el mundo entero. Un abrazo, Roxanita, Bueno, cuenta siempre muchas con gracias. nosotros, cuenta siempre con nosotros. Me gustaba mucho cuando tú decías, estoy con mi familia de Tunja, con mi familia colombiana. Eso a mí me gustaba mucho, ¿no? Que una Y por familia, eso, para quienes no conocen todavía Colombia, bienvenidos. Y bienvenidos para a quienes no conocen Boyacá, bienvenidos. Y si Roxana conoció Venta Quemada, ¿cómo no van a conocer ustedes Venta Quemada? Sí, Un muchas abrazo, gracias. Roxanita linda, que Dios te bendiga. Transmite también nuestros saludos a tu familia y que nuestro buen Dios traiga la paz al mundo entero, particularmente al Medio Oriente, de donde nuestra cultura occidental proviene. Muchas gracias para Muchas todos y Dios gracias, les bendiga. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.